Todos lo tomaban por un huérfano débil en un mundo nuevo con habilidades de rango E. Sin embargo, terminaría vengándose de todos, arrasándolo todo a su paso. Mimori había sido un niño problemático, abusado en su propia casa por el nuevo novio de su madre tras la muerte de su padre. Día tras día, apenas comía y se encogía en un rincón, cubriéndose mientras su madre, indiferente, miraba la televisión e ignoraba sus gritos. Con el tiempo, creció como un chico solitario, débil y sin confianza. Entonces despierta de una pesadilla donde su padrastro lo golpea, justo cuando escucha al matón del curso, Shogu, fastidiar a una buena chica, Ayaka. Primero le arrebata el libro y lo agita en el aire, burlándose de que lea novelas femeninas. Mimori imagina, como si estuviera en un programa de televisión, cómo detendría el acoso y ganaría la admiración de todos. No obstante, entiende que en la realidad a nadie en el autobús le importa y que si interviene, su cuerpo débil solo recibirá golpes. Mientras tanto, los estudiantes más populares respaldan a Oyamada y el resto se ríe para evitar convertirse en blanco. La maestra duerme, inútil, mientras Oyamada exige sin pausa el número de teléfono de la chica. De pronto Mimori se pone de pie, lo mira a los ojos y le exige que deje a Ayaka en paz. Oyamada se burla, lo llama simplón y débil. Sin embargo, Kirihara, el más popular de la clase, interviene y ordena que devuelva el libro. Oyamada obedece y se lo entrega a Ayaka, para acto seguido pasar a intimidar a otro nerd, Tomohiro. Mimori se pregunta por qué defendió a Ayaka, algo inusual para él. Aún así, antes de procesarlo, todo el autobús es transportado a otro mundo. En consecuencia, todos quedan desconcertados cuando aparecen en un lugar totalmente desconocido, mientras, en lo alto de un puente, una deidad deslumbrante se presenta como la diosa Vicious. Ella explica que cada vez que surge la amenaza de un rey demonio, el reino de Alion convoca a valientes de otro mundo para defenderlo. Hace 200 años, el rey demonio casi arrasó el reino. Sin embargo, gracias a ciertos héroes, fue derrotado y su ejército destruido. Ahora, puesto que ha resucitado, han sido teletransportados para luchar como los nuevos héroes que pondrán fin a esa amenaza. La clase duda entre si están muertos o si todo es una broma. Aún así, su maestro los manda a callar y escuchar. Mimori observa la arquitectura antigua, a los soldados con lanza y a la diosa de ojos dorados. Luego se pellizca para comprobar si sueña. Acto seguido, Kirihara toma la palabra y pregunta qué pasará si no cooperan. Vicious sonríe y afirma que no podrá enviarlos de regreso. Kirihara insiste si realmente hay modo de volver, y la diosa aclara que existe un ritual de invocación inversa, aunque para activarlo deberán matar al rey demonio y obtener un componente especial, el elemento maligno, que solo cae al morir. Oyamada le grita por arrastrarlos a un mundo nuevo sin dar opciones y se niega a ayudar. Aún así, Vicious se arrodilla y les suplica que salven su reino de la destrucción. Ayaka interviene y admite que solo son humanos, que quizá no puedan hacer nada. Sin embargo, Vicious asegura que poseen habilidades que ni conocen. Como Oyamada sigue creyendo que es una broma, la diosa decide demostrarlo y convoca a un prisionero de guerra, junto con un enorme sabueso demoníaco. De inmediato suelta a la bestia, que se abalanza sobre el prisionero y lo mata sin contemplaciones. Varias chicas se horrorizan y caen de rodillas. Entonces Vicious observa al monstruo, canta un hechizo y lo hace estallar en llamas, desintegrándolo. A continuación, llama a los estudiantes para medir sus habilidades latentes, uno por uno. Cada alumno se acerca a una esfera y al tocarla, esta brilla con distintos colores. Tras los primeros turnos, Oyamada coloca la mano y la esfera resplandece en rojo intenso. La diosa se muestra satisfecha y afirma que posee habilidades de alto rango. Finalmente, Kirihara avanza y apenas toca la esfera, esta brilla en dorado, antes de explotar. Luego de la explosión del cristal, Ayaka se adelanta y al tocar la esfera, revela un rango S. Después, varios alumnos más pasan la prueba y a continuación, otra chica también resulta ser rango S. En consecuencia, los guardias quedan atónitos, mientras la diosa Vicious explica que incluso un solo individuo de rango S ya se considera una fortuna extraordinaria. Por tanto, reunir a 3 es algo casi irreal. Finalmente, Mimori se acerca al cristal. Sin embargo, cuando apoya la mano, la luz apenas se tiñe de un púrpura tenue. La diosa ni siquiera se detiene a comentarlo y llama al siguiente sin vacilar. Mimori intenta averiguar su clasificación, pero recibe silencio por respuesta. Así comprende que incluso en ese mundo, lo relegan a un papel de fondo. Acto seguido, Tomohiro toca la esfera. Dentro de él aparece una habilidad oscura singular, la misma que tiempo atrás poseyó otro héroe sombrío, que llegó a convertirse en el más fuerte. A continuación, todos terminan de verificar sus estadísticas, y Vicious aclara que cada uno posee además una habilidad personal distinta. Entonces anuncia que deben realizar un ritual crítico. De inmediato llama a Mimori al frente, y un guardia lo empuja sin miramientos. Luego lo envía por un pozo oscuro, y proclama que su resultado es rango E, el más bajo de la clase. Históricamente, los de rango E han causado problemas, por ello suelen ser ejecutados. No obstante, dado que esta vez cuentan con héroes sobresalientes, le concede la oportunidad de salvar la vida. Será arrojado a las ruinas abandonadas, una mazmorra lejana a donde envían criminales y monstruos. Si sobrevive, se le dejará en paz y tendrá derecho a vivir. De lo contrario, su destino está sellado. Mimori intenta argumentar y asegura que puede
puede mejorar. Sin embargo, la diosa sentencia que pertenece al Failure Frame, una categoría en la que las estadísticas son tan bajas que el entrenamiento no produce progreso. Él se indigna por haber sido invocado contra su voluntad y ahora descartado. En ese momento, Kirihara lo interrumpe para afirmar que está haciendo perder el tiempo a todos, pues varios ya están agotados, y el grupo respalda ese fastidio. Mimori se derrumba cuando se le aproxima. Recuerda una ocasión en la que ayudó a Tomohiro tras sufrir acoso. Aún así, Tomohiro lo rechaza con frialdad y sostiene que un rango E debería dirigirse a sus superiores con más respeto. Mimori pierde la esperanza mientras la diosa inicia el ritual y le arroja un bolso de cuero como objeto especial, algo a todas luces inútil. Ayaka intenta defenderlo y señala que aquello es injusto. No obstante, Mimori, sobrepasado por la frustración, canaliza su magia y activa parálisis contra la diosa. Vicious lo bloquea sin esfuerzo y lo desestima por intentar alcanzarla con habilidades de rango E. A continuación, Kirihara prueba su poder y conjura una enorme bola de fuego, asegurando que apenas introdujo una fracción de maná. El resto se burla de la abismal diferencia de fuerzas. Mientras Mimori baja la cabeza y las lágrimas le resbalan por el rostro, afloran recuerdos de su infancia y el llanto que lo acompañaba. Entonces, una voz interior corta su vacilación y le exige abandonar la máscara de bondad para dejar salir la verdadera dureza de su corazón, aquella que había reprimido tanto tiempo. En consecuencia, la ira anula la impotencia. En su interior maldice a la diosa y jura volver con vida para ajustar cuentas. Seguidamente es transportado a una caverna oscura. Intenta abrir su estado, pero fracasa por la penumbra. Por ello vierte un poco de maná en el bolso y la gema incrustada comienza a brillar, útil como linterna improvisada. Avanza con cautela hasta que de pronto se percata de que camina sobre huesos. El sobresalto lo hiela. Mientras calcula que pudo haber diezmado a tanta gente, una criatura surge entre las sombras y se lanza contra él. Mimori apenas esquiva y de inmediato echa a correr. El monstruo lo persigue mientras Mimori corre con todas sus fuerzas. No obstante, comprende que dar la vuelta sería suicida, porque la diferencia de nivel lo condenaría al instante. En cuanto se detiene, el miedo lo desborda, tropieza con una roca sobresaliente y cae. Entonces gira y encara su final. Sin embargo, la frustración acumulada toma el control. Justo cuando la criatura va a rematarlo, reúne un último aliento de coraje y lanza parálisis. Para su asombro, el hechizo inmoviliza al monstruo en el acto. De inmediato se incorpora y huye. Aún así alcanza el final de la cueva, donde un demonio alado se abalanza con clara intención de matarlo. Mimori eleva el brazo y otra vez parálisis detiene al enemigo. Se convence de que no fue casualidad, su hechizo funciona. Sin embargo, el agotamiento lo golpea, abre su estado y constata que el maná está casi vacío. Entonces advierte otra habilidad disponible y lanza veneno contra la bestia. El efecto resulta devastador, la piel se ennegrece y la sangre emana por las grietas. Mimori se deja caer, sin entender por qué sus artes resultan tan eficaces en estas criaturas, cuando un ruido a su espalda lo alerta. El minotauro demoníaco rompe la inmovilización y se prepara para el golpe final. Esta vez no retrocede, el rencor por cada humillación regresa, y aunque está exhausto, alza los brazos decidido a matar para vivir. Desafía al monstruo sin saber si saldrá con vida. Su cuerpo entra en modo huida o lucha, y su mente busca a toda prisa una salida. Mientras tanto, descubre que está rodeado por múltiples monstruos al acecho. Recuerda los juegos en los que forzar habilidades sin maná terminaba en muerte. Aún así concluye que no tiene alternativa. Gira hacia uno de ellos y lanza parálisis. El intento falla y la criatura arremete sin tregua. Él esquiva y retrocede como puede. Comprende que repetir el mismo hechizo 2 veces contra el mismo objetivo pierde eficacia. De pronto se desbloquea una nueva técnica, sueño. Justo antes de ser aplastado, activa sueño y el monstruo se desploma, inmóvil. Acto seguido aplica veneno para impedir que se recupere. Sin embargo, forzar habilidades sin maná le pasa factura. La salud se resiente. Antes de articular un plan, una horda colosal irrumpe a toda velocidad. Consciente de que no resistirá de frente, utiliza el bolso mágico a modo de granada cegadora. Los destellos confunden a la manada y de inmediato encadena parálisis uno tras otro, deteniéndolos en seco. Permanece evaluando si conviene envenenarlos a todos, aunque reconoce que no le queda salud suficiente. Peor aún, nuevos monstruos emergen desde lo profundo de la mazmorra y saturan sus sentidos. Aún así, decide no caer sin pelear y sigue descargando parálisis sobre cualquiera que se acerque. El cuerpo pesa, el mareo lo tambalea, pero se mantiene firme. Entonces, cuando todo parece colapsar, sube de nivel de golpe. El maná se restaura y el estado se actualiza, permitiéndole lanzar más parálisis para contener la marea y comprarse tiempo. Finalmente, entiende la razón del ascenso. El demonio alado ha muerto bajo los efectos persistentes de veneno. A partir de ese instante, Mimori comprende el patrón y decide inmovilizar a todos los enemigos posibles,
cadáveres para exprimir experiencia mientras pelea por su vida. Enseguida descubre una nueva variante que le permite apuntar a grupos completos, de modo que encadena parálisis en masa y los detiene a la vez. Paralelamente se pregunta por qué esa magia no surtió efecto en Vicious, ya que desde que llegó a la mazmorra, su tasa de acierto se ha mantenido en el 100%. Aún así aprovecha la ventaja, pasa junto a cada enemigo retenido y aplica veneno con calma. A los pocos segundos sube de nivel otra vez, porque los monstruos empiezan a caer uno tras otro. Por eso se sienta en una roca y se permite sonreír, consciente de que ha montado, en la práctica, una granja de experiencia. Cuando revisa el estado se sorprende, ya roza el nivel 250 y su maná también se ha disparado. Al morir otro enemigo, encadena nuevos ascensos. A continuación, utiliza sueños sobre el grupo para elevar de paso la maestría del hechizo. Así, con cada caída, su progreso se dispara hasta alcanzar el nivel 500 en cuestión de minutos. Aunque con ese poder podría abrirse camino, mantiene la guardia, porque la cueva todavía rebosa criaturas. Entonces se incorpora y observa a los rezagados. Sin embargo, estos dan media vuelta y huyen. Después registra los cadáveres de antiguos aventureros a la casa de equipo utilizable y encuentra una capa y varios objetos menores. Seguidamente se interna más en la caverna, rodeado por más monstruos. No obstante, el hambre lo golpea. Lleva demasiado tiempo sin comer, no sabe dónde conseguir alimento, hasta que recuerda a los caídos por veneno. De inmediato vuelve a la zona de la masacre y localiza un cuerpo en el que el efecto tóxico ya se disipó. Saca una espada para cortar un trozo, aunque la piel resulta demasiado dura. Por un momento, teme que incluso tras aniquilar a todos, termine muriendo de inanición. Entonces repara en que la gema del bolso emite un brillo púrpura extraño. Se acerca, la inspecciona y para su sorpresa, descubre cecina y una botella de cola en el interior. Entre lágrimas, bebe con ansiedad y casi se atraganta. Luego mastica la carne con sosiego mientras analiza el funcionamiento de ese contenedor y si volverá a proveerle sustento. Transcurren 2 días desde su llegada y pronto su fuerza basta para desmantelar hordas enteras desde una roca, lanzando hechizos sin moverse. Gracias a una reserva de maná casi inagotable, contempla el escenario de la matanza y con amargura repasa su vida. Recuerda que de niño soñaba con eliminar al novio de su madre, convencido de que si no lo hacía, aquel hombre acabaría con él. Por fortuna, su destino cambió cuando su tía y su tío lo rescataron y le dieron un hogar. Desde entonces eligió ser alguien correcto. Sin embargo, la realidad lo alcanza. Observa el caos provocado y aunque no siente pena por los caídos, reconoce la sombra que siempre habitó en él y la acepta. Así, entre cadáveres, su nivel vuelve a escalar hasta 950. Después avanza todavía más y se topa con un ojo flotante al que liquida de inmediato, mediante la combinación de parálisis y veneno. Luego entra en una estancia donde yacen 2 aventureros muertos, registra sus pertenencias y encuentra una bolsa repleta de gemas, que guarda antes de continuar. Más adelante abre una sala enorme y halla en su interior otro esqueleto. Examina la herida fatal y descubre un pergamino con un mensaje. Lo lee y entiende que los restos pertenecen al héroe oscuro del que habló Vicious. El texto relata que fue enviado allí por la malvada diosa, cuando ya no le resultaba útil y advierte a quien encuentre la carta que nunca confíe en ella. Mimori aprieta el pergamino, furioso, consciente de que el rey demonio no es el único mal en ese mundo, porque él mismo y la diosa cargan su propia oscuridad. En la bolsa del caído, además, halla un grimorio de magia oscura repleto de técnicas para forjar objetos y hechizos. Junto a él descansa otro pergamino que no logra descifrar, por lo tanto, lo guarda en el bolso. Antes de tomar la ropa del héroe caído, Mimori repara en una salpicadura de sangre sobre una página del cuaderno. Allí se lee que el devorador de almas fue quien aniquiló a todos. Entonces agradece en silencio al difunto y avanza por las galerías hasta toparse con una puerta gigantesca. Enseguida entiende que necesita una ofrenda para abrirla. Por ello revisa su estado y descubre, con asombro, que ya alcanzó el nivel 1200. Aún así duda si será suficiente para abatir al devorador de almas que percibe en el pasillo contiguo. Da un paso hacia esa dirección y de inmediato, una viga lanzada a toda velocidad le golpea la mano, obligándolo a vendarla. Con la herida palpitando, evalúa cómo derrotar a una entidad capaz de superar incluso al héroe oscuro. En consecuencia, asume que ese enemigo es el jefe final y la clave para salir de allí. De pronto, el devorador de almas se aproxima y vomita una sustancia viscosa que toma forma de semihumanos tambaleantes. Mimori los inmoviliza con parálisis, aunque se niega a envenenarlos porque todavía conservan rasgos humanos. Mientras tanto, la criatura rompe un muro y lanza un alarido que sacude la caverna. Mimori retrocede, acorralado por más cuerpos medio vivos, y la presión lo quiebra. Suplica en su mente por auxilio. Aquello divierte al monstruo, que se regodea en su agonía. Sin embargo, ese era el momento que esperaba. Justo cuando baja la guardia, Mimori dispara parálisis y derriba al devorador de almas, que queda inmóvil, sorprendido. A partir de ahí, la máscara cae. Mimori asume que toda su vida se esforzó por parecer alguien inofensivo. Sin embargo, en ese mundo rige la ley de matar o morir. Por lo tanto, decide que cualquier cosa que se mueva con intención de dañarlo, sea monstruo, semihumano o humano, será eliminada sin titubeos. El devorador
devorador de almas comienza a sangrar por el ojo, mientras Mimori recorre el entorno y de manera sistemática aplica sueños sobre los que aún lo rodean para rematarlos sin riesgo. Con el tiempo, el coloso sucumbe, entonces un enjambre de almas escapa de su interior y adopta formas etéreas que le agradecen la liberación tras haber permanecido atrapadas mientras la criatura seguía devorando vidas. A continuación surge la silueta del héroe oscuro. Su presencia se limita a una advertencia: atender el asunto de la diosa maligna. Luego se desvanece. Mimori recoge la gema del devorador de almas y regresa a la puerta principal. Al encajarla, los goznes ceden y la entrada se abre. Mientras cruza el umbral, se pregunta cómo hará pagar a Vicious cuando pueda tenerla al alcance. Mientras tanto, en los bosques a las afueras de la capital, sus compañeros continúan con la cacería para subir de nivel. Oyamada persigue a un perro demoníaco con la espada en ristre. Kirihara calcina a otra bestia con su poder y alcanza con éxito el nivel 18. En otro punto, Tomohiro, cuyo carácter dio un vuelco radical, incinera monstruos con llamas oscuras y disfruta del eco de sus gritos. A la vez, una chica tímida y pura, Koba, vacila ante la idea de matar. Sin embargo, Asagi la conmina a hacerlo, o perderá la vida, puesto que esa es la primera prueba impuesta por la diosa. Acto seguido, Asagi mantiene a Koba literalmente a raya y vaticina que la clase se fragmentará en facciones, porque abunda el egoísmo. Como rango B, planea forjar su propio grupo con quienes se le unan. Además, sostiene que al ser rango D, Koba no será aceptada ni por el bloque de Kirihara ni por otros poderosos, y que ni siquiera Ayaka podría protegerla por mucho tiempo. Koba entra en pánico. Aún así, Asagi zanja el asunto. No quiere distracciones, solo convertir a Koba en su juguete y garantizar su utilidad. Para ello, ha ordenado a sus chicas capturar un monstruo que Koba pueda ejecutar como prueba. Entonces la obliga a completar la tarea en nombre de Vicious, de lo contrario será descartada como Mimori. Finalmente Koba asesta el golpe, pero el acto la desgarra por dentro. Enseguida la memoria la traiciona. Recuerda cuando Mimori asistió a un gatito herido. Entre sollozos comprende que no pudo hacer nada por él y se derrumba. Mientras tanto, Ayaka recobra el sentido. El dolor en el estómago le recuerda el golpe de la diosa antes de despedir a Mimori. Enseguida se planta ante Vicious, quien monta una actuación torpe, fingiendo estar herida por haber enviado a Mimori al peligro, aunque lo justifica como política del reino. A continuación, confirma que el ritual para deshacerse del miembro más débil continúa, y que durante el lapso en que Ayaka estuvo inconsciente, ya expulsó a quienes ni siquiera pudieron abatir a un demonio. Ayaka, colmada de indignación, sostiene que ese proceder es erróneo. Sin embargo, Vicious se limita a reír y a decir que las opiniones difieren, y que no pretende acomodarlas. Seguidamente, Ayaka propone cubrir, como heroína de rango S, a los que no alcancen el rendimiento mínimo, a cambio de que no sean desterrados. Vicious acepta la idea y le tiende la mano para enterrar el pasado y empezar de nuevo. Lejos de allí, en los bosques sombríos junto a las ruinas abandonadas, una mujer huye de un grupo de bandidos que la sigue la pista con calma, seguros de acorralarla. En ese mismo momento, Mimori sale de las ruinas y antes de avanzar, revisa su estado. Su maná supera los 59.000. No obstante, le interesan más los detalles finos de sus habilidades. Descubre que Parálisis puede dirigirse a partes específicas del cuerpo además de a objetivos completos, y que Veneno admite una versión atenuada no letal. Planea probar ambas opciones en cuanto tope con demonios. A poco de caminar, escucha chillidos tras los árboles. Son varios slimes que acosan a uno pequeño. Mimori siente compasión por el rezagado, aunque observa que el diminuto oponente muestra más agallas que la víctima promedio y resiste. Entonces aprovecha para ensayar, inmoviliza a los agresores con parálisis y aplica veneno no letal. Después disipa ambos efectos y los hace huir. Acto seguido, se dirige al slimes pequeño y le reconoce el valor. A continuación, advierte que va a liberarlo de la inmovilización y se prepara para marcharse, pero el pequeño decide seguirlo. Mimori, que se reconoce en ese desamparo, lo adopta, lo acomoda en la capucha para que vigile su retaguardia y lo alerte ante cualquier peligro. Mientras avanza, hojea el grimorio del héroe oscuro y encuentra una receta de medicina capaz de fortalecer slimes. Informa al pequeño de su viaje de venganza contra quienes lo agraviaron. El acompañante acepta sin dudar. Satisfecho, Mimori le da un nombre, Pigimaru. El compañero parece complacido y continúan. De improviso, un cerco de bandidos le corta el paso. Perseguían a la mujer y en el trayecto detectaron otra presencia. Ahora pretenden divertirse con el recién llegado. El cabecilla exige que entregue todo lo de valor para perdonarle la vida. Mimori, que jamás ha combatido humanos, se intimida ante sus rostros brutales. El grupo discute si conviene perder tiempo con él o ir directo tras la mujer, y Mimori intenta escabullirse aprovechando la distracción. No obstante, el líder ordena que se detenga de inmediato. Mimori suplica por su vida. Sin embargo, esa muestra de debilidad solo decide al cabecilla a matarlo. En el instante en que se abalanza, queda claro que Mimori fingía, activa parálisis y detiene al líder en
seco. Luego, con calma implacable, reprende al grupo entero, al que considera escoria. Aunque son más débiles que los demonios de las ruinas, sus intenciones resultan incluso más viles. Incluso Pijimaru se enfurece ante su presencia. Así, sin carga de conciencia, Mimori concluye que exterminarlos aliviará el peso que suponen para la tierra. Por ello, extiende veneno sobre todos hasta que caen. Acto seguido percibe otra presencia. Se trata de una joven misteriosa que, mediante una técnica propia de su tribu, ha invocado una armadura espiritual. Ella también siente el poder cercano, aunque la vibra que detecta le parece incierta. No deja nada al azar, blande la espada y corta el arbusto donde Pijimaru permanecía oculto. Entonces Mimori aparece a su espalda y la inmoviliza con parálisis. Ella balbucea, y él deja claro que solo busca información porque desconoce la zona. Al preguntar por los 4 bandidos, él verifica si eran sus camaradas. Como no percibe mala intención, mantiene el control, retira la parálisis solo en la cabeza para que hable con libertad, advierte que no tolerará maniobras y sostiene distancia. A continuación, la joven se entera de que los bandidos han sido eliminados, dato que la sorprende por la fama de dureza del grupo. Quiere saber si actuó solo o con ayuda. Sin embargo, Mimori no ofrece detalles. La actitud cooperativa de ella, pese a todo, reduce su recelo, aunque no lo suficiente para liberarla. Conversan y él aprende que no se encuentra en el reino de Alion, sino en el bosque del reino Ersa, al sur. Reúne datos útiles y finalmente le muestra el pergamino del hechizo prohibido. Ella explica que está escrito en una escritura antigua muy particular, legible por muy pocos. No obstante, conoce a alguien capaz de descifrarla. En consecuencia, le habla de la bruja prohibida, desterrada por su conocimiento peligroso. Si desea encontrarla, deberá dirigirse a la zona del demonio dorado, un territorio letal en el centro del continente. Mimori agradece la información, y la joven, a su vez, le agradece por haberla salvado de los bandidos. Él considera que el intercambio los deja en tablas, y por la franqueza casi ingenua de ella, recuerda a su tía. Luego se despide, informa que la parálisis se disipará en unos minutos, y prosigue la marcha, mientras Pijimaru salta tras él, y termina acomodándose sobre su hombro. De camino evalúan que la chica difícilmente intente algo una vez libre. Aún así, Mimori encarga a Pijimaru vigilar su retaguardia. Poco después alcanza una aldea llamada Mills, donde una guardia entrometida lo escruta. Supone que es un pueblerino venido a trabajar como mercenario y a saquear ruinas. Sin embargo, autoriza la entrada, pues el señor local ha ordenado permitir el acceso a todo mercenario, en especial a quienes planeen expediciones. Mimori lo agradece y entra, sorprendido por la laxitud del control. Ni revisan equipaje ni exigen identificación, detalle que no obstante lo favorece. Finalmente arriba a una posada y lo recibe un anciano malhumorado. Al ver una moneda de plata, el trato cambia de inmediato y el hombre se desvive por atenderlo. Pregunta su nombre y Mimori adopta un alias práctico, Hati. Con eso asegura alojamiento y un punto de partida para el siguiente tramo de su venganza. Por la noche, Mimori recorre la ciudad y descubre un ambiente sorprendentemente tranquilo, pese al flujo constante de forasteros y mercenarios. Hay tiendas de todo tipo, acordes a una urbe de esta escala en un isekai, y además un gremio de aventureros. Tras reunir la mayor cantidad posible de información, vuelve a la posada y come algo. Aún así, finge disfrutarlo para pasar desapercibido. Mientras tanto, mantiene el oído atento a los borrachos de la mesa contigua, decidido a extraer datos útiles sobre el mundo. Enseguida escucha discusiones sobre las órdenes de caballeros más fuertes del continente. Uno menciona a los caballeros sagrados bajo el mando del emperador Falcon, invictos en la guerra. Otros sacan a relucir órdenes rivales y sostienen que los caballeros mágicos del reino Ersa no son inferiores en absoluto. Sin embargo, todos coinciden. La orden más temible son los Black Dragon Knights, responsables de quemar el reino sagrado de Nia y además, hogar del asesino de héroes más poderoso. Con ese panorama, Mimori da por concluida la escucha, se despide y se lleva comida para alimentar a sus slimes, Pijimaru. Mientras el compañero engulle el arroz, él traza su siguiente paso. Antes que nada, hallar a quien pueda leer el hechizo prohibido. Recuerda entonces la instrucción de la joven del bosque, buscar a la bruja prohibida en la zona del demonio dorado. A la par planea utilizar un agente fortalecedor para incrementar la potencia de Pijimaru. De pronto recuerda otro dato de la taberna. Se descubrió una nueva capa de ruinas en la región, lo que atrajo mercenarios de todas partes y dinamizó la ciudad. Supone que allí podría encontrar huesos del rey esqueleto, ingrediente clave para la mezcla. Por ello, a la mañana siguiente se suma a la expedición que asaltará las ruinas. En la asamblea, el marqués Creed, señor de la zona, anuncia una guarida reciente en las ruinas del molino y ofrece 300 monedas de oro a quien encuentre el tesoro definitivo, la copa del ojo de dragón. Promete comprar el botín a buen precio y permite que cada cual conserve las drops de los monstruos. Comienza el registro y de inmediato, la atención de Mimori se posa en un noble presuntuoso llamado Flash, que intenta flirtear con una chica encapuchada. Acto seguido, el petulante sugiere que su voz recuerda a la del líder de los caballeros sagrados del arrasado reino de Nia, lo cual desata murmullos entre los mercenarios. Especulan si la princesa caballero de Nia se ha infiltrado allí, dada la recompensa por su cabeza. Flash insiste, compara
compara rasgos físicos y la provoca. Ella replica que se equivoca, pero él exige que se quite la capucha para demostrar que es humana y no elfa. Cuando finalmente la descubre, revela orejas humanas y lo deja boquiabierto. Mimori reconoce a la misma joven del bosque y opta por no intervenir. Ella sola despacha al fanfarrón y lo obliga a retirarse humillado. Después Mimori se dirige a las tiendas para aprovisionarse. Sin embargo, se cruza de nuevo con la encapuchada, que lo reconoce y comenta detalles de la redada. Él le advierte que trate con cuidado a ese tipo de necios, porque la humillación puede volverse peligrosa. No obstante, ella sostiene que actúa con descortesía deliberada para mantener a la gente a raya. Mimori le pide a la encapuchada que lo asesore para comprar herramientas de exploración, pues teme ser estafado. A cambio, promete pagarle por sus servicios. Enseguida, ella acepta porque necesita dinero. Entonces le estrecha la mano y se presenta como Mist, un alias que él identifica al instante. Mimori, por su parte, se presenta como Hati y aclara que también actúa bajo un nombre falso por circunstancias propias. Con ese acuerdo, Mist lo guía y le arma un equipo sólido. Luego Mimori le entrega 3 monedas de plata por el consejo, más de lo esperado. Ella agradece y se dispone a marcharse. Sin embargo, de pronto se desploma por el agotamiento. Mimori advierte las ojeras marcadas cuando la sostiene, pero Mist asegura que solo necesita descanso y se escabulle. A la mañana siguiente, él se dirige a las ruinas del molino y de inmediato se topa con mercenarios huyendo de un becerro demoníaco, la versión joven de los minotauros que ya enfrentó en las ruinas anteriores. Con precisión, lo paraliza, lo envenena y lo remata con su espada corta. Mientras tanto, los mercenarios llaman a su superior y al regresar quedan pasmados al ver a la criatura abatida de una sola estocada. Sin darle importancia, Mimori se interna y confirma que los demonios del lugar no representan amenaza real. En su avance, escucha a Flash conspirar con 2 rufianes para asesinar a Mist. Como no soporta que la inmundicia prospere, sale de su escondite para encarar la situación. Flash y sus hombres se le echan encima. Mimori primero tantea terreno, se disculpa y promete silencio sobre el oído. Aún así, el patán no piensa dejarlo con vida. En el instante del ataque, Mimori lanza parálisis sobre los 3, los inmoviliza y acto seguido despliega veneno hasta dejarlos a merced del entorno. La limpieza le resulta extrañamente refrescante. Mientras se aleja, Flash lo maldice y jura venganza. No obstante, Mimori los deja con vida a sabiendas de que demonios poderosos ya se aproximan. En consecuencia, las bestias devoran a los idiotas paralizados y él continúa sin carga en la conciencia. Luego toma una siesta corta en un recodo seguro, con Pijimaru de guardia. Al reanudar la marcha, deja tras de sí un rastro de cadáveres, lo que atrae a un grupo veterano, los Tigres Dientes de Sable. Su líder, Lily, y el sublíder, Foz, no logran determinar la causa de muerte de los monstruos y deducen que hay un enemigo extremadamente peligroso. Por prudencia, deciden volver a la superficie y solo detienen a Mimori para invitarlo a salir con ellos. Él agradece la consideración, pero continúa. Piensa que si sigue diezmando demonios y los deja esparcidos, más mercenarios abandonarán las ruinas y aumentarán sus posibilidades de obtener lo que busca. Finalmente alcanza la cámara de la copa del ojo de dragón, observa la estatua de dragón tras el pedestal y con la experiencia que da haber visto suficiente anime, anticipa la emboscada. Por ello paraliza y envenena a la estatua antes de tomar la copa y el guardián muere sin siquiera levantarse. Entonces se gira y encuentra a Mist en el umbral, sorprendida de que alguien llegara primero. Comenta que un par de horas de sueño le costaron el gran botín. Sin embargo, Mimori le cede la copa sin reparos. Ella se queda atónita y ofrece pagar. Él replica que Hati es demasiado ingenua y vulnerable, especialmente frente a chicas atractivas, como para reclamar una recompensa. Mist se niega a aceptar algo valorado en 300 monedas de oro sin compensación, pues mancillaría su honor. Aún así, Mimori insiste. Ni la copa ni el dinero le interesan. En ese momento activa la plataforma del altar y revela un pasaje secreto hacia un piso más profundo. Explica que su objetivo real está debajo y que la convocatoria de mercenarios le sirvió de simple vía de acceso. De inmediato, Mist se ofrece como guardaespaldas para el siguiente nivel, dispuesta a pagar la copa con protección. Mimori lo sopesa y acepta con 2 condiciones. Primero, ella no hurgará en sus asuntos personales. Segundo, él no garantiza una salida pronta de las ruinas. Mist asiente sin dudar y jura protegerlo incluso con su vida. En el descenso aparecen criaturas vegetales de ojos dorados. Entonces Mist actúa sin vacilar y las corta con un juego de pies impecable. Mimori celebra en silencio la eficacia y a continuación pregunta por esos demonios de ojos dorados. Ella explica que otorgan abundante experiencia y facilitan que los invocados de otro mundo progresen rápido. Además aclara que los humanos no otorgan experiencia, por lo que la única vía de ascenso es seguir eliminando demonios. Asimismo añade que un elemento mágico proveniente del rey demonio transforma criaturas comunes en variantes de
ojos dorados, volviéndolas más feroces y poderosas. A partir de esa información, Mimori recuerda a Kirihara, el héroe dorado, y una sospecha incómoda enlaza aquel resplandor con estas mutaciones. Luego alcanzan una sala de descanso. Mist percibe una presencia cercana, y Mimori deduce que se trata de Pijimaru, por lo que lo saca y lo presenta. De inmediato ambos se entienden. Seguidamente, Mimori sugiere que Mist duerma un poco, pues lo necesita con urgencia. Ella accede con desgano y se acomoda. Entonces Pijimaru bailotea frente a ella y capta toda su atención. En ese instante, Mimori activa sueño con cuidado. Para su asombro, Mist emite un destello y recupera su forma real, la de una elfa. La corazonada se confirma, y con ello la identidad también. Mist es Hilaris, la princesa caballero de Nia. Lejos de allí, en el bosque de la emboscada a los bandidos, el líder de los Black Dragon Knights inspecciona la carnicería. Interpreta que Mist derrotó sola a aquellos 4 brutos, y en consecuencia, anticipa con deleite el próximo encuentro. Al amanecer, Mist despierta. Su transformación vuelve a activarse y retoma la apariencia humana. Se inquieta ante la posibilidad de haber sido vista. No obstante, se tranquiliza al observar a Mimori dormido en el suelo. Pijimaru chirría. Ese aviso basta para que Mimori abandone la farsa y retomen la marcha. De inmediato, el piso entero retumba. Por prudencia, se repliegan. Sin previo aviso, una mole irrumpe por la pared. El rey esqueleto. Mimori percibe que es el jefe de la mazmorra, pues supera con holgura a cualquier enemigo previo. Sin embargo, Mist conoce el punto débil, un hueso anómalo bajo la barbilla que, de romperse, decide el combate. Ella concluye que mercenarios comunes no tendrían opciones, aunque en conjunto la victoria está al alcance. A partir de ahí, el rey esqueleto fija a Mist como amenaza prioritaria, y a Mimori eso le parece perfecto. Mist invoca su armadura espiritual y declara que la necesitará para vencer, aunque exige discreción absoluta. Mientras el jefe canaliza una explosión de energía, Mist advierte que si no lo contiene, Mimori deberá retirarse. Sin embargo, él se adelanta y activa parálisis, inmovilizando a la colosal osamenta. Mist queda desconcertada. Acto seguido, Mimori aplica veneno, y al reconocer esa combinación, ella ata cabos. Es el mismo hombre del bosque. El efecto se acumula. En consecuencia, el rey esqueleto se desmorona, y la victoria queda sellada. Mimori extrae los huesos clave para el agente fortalecedor, y al notar el torbellino de dudas en Mist, promete aclararlo todo. Ya en la superficie, emprenden el retorno. Entonces Pijimaru alerta sobre algo dentro del tórax del jefe caído. Mimori registra la cavidad y encuentra un bulto. Apenas lo toma, el paquete brilla y aparece un símbolo extraño. Al abrirlo, descubre un huevo singular. Pijimaru lo reclama con entusiasmo, por lo que decide conservarlo. En paralelo, los excompañeros de Mimori atraviesan su primera mazmorra. Varios retroceden en pánico cuando caballeros esqueleto los acorralan. Una chica cae al suelo y llora por el brazo cercenado, mientras su amiga intenta asistirla en medio del asedio. De alguna manera, el grupo logra abrirse paso. Entonces Ayaka se planta al frente, decidida a frenar la embestida. Aún así, Oyamada y Kirihara irrumpen con ataques demoledores y barren a los enemigos de una sola andanada. Kirihara, indiferente al riesgo que impone sobre los suyos, celebra el resultado y revela su nuevo nivel 24, dejando claro el abismo que pretende abrir con el resto. Al regresar a la ciudad de la mazmorra, Mimori y Mist emergen a la superficie. Entonces, Mist entrega la copa del ojo de dragón a los guardias, y toda la atención se concentra en el tesoro definitivo. En ese instante, Mimori se retira en silencio. Sin embargo, ella lo alcanza y le informa que la recompensa será entregada por el señor al día siguiente en una ceremonia pública. Mimori confirma que hasta entonces está libre, y al recibir una respuesta afirmativa, le pide que pase por su habitación por la noche para hablar de ciertos asuntos. Ella asiente, y antes de separarse, le toma la mano y vuelve a agradecerle por la copa. Esa noche, mientras Mimori elabora el agente fortalecedor, Mist llama a su puerta. Entonces él le plantea contratarla como escolta para el resto del viaje. Con el dinero de la copa, reconoce que ella está bien cubierta, pero insiste en el contrato. Aun cuando alude a la copa para inclinar la decisión, táctica que no le agrada, abre el mapa y señala su objetivo, la zona del demonio dorado, en el centro del continente, donde piensa encontrar a la bruja prohibida. Dado que abundan enemigos poderosos, necesita a alguien hábil a su lado, y por ello, declara que Mist es la única en quien puede confiar. Ella vacila ante la peligrosidad, por lo tanto, él le da tiempo para pensarlo. Acto seguido, la llama por su nombre real, Seras, y ella responde por reflejo. Solo entonces comprende que la han descubierto. Mimori se disculpa y admite que usó sueño en la mazmorra para confirmar su secreto. Añade que la necesita como un recurso precioso y que jamás la vendería. De esta forma, el obstáculo que más pesaba para viajar juntos, su identidad, queda expuesto. A su vez, Mist abandona los rodeos. Explica que oculta su forma auténtica con ayuda de espíritus, pero que al dormir, la transformación se disipa. En ese momento, le muestra su verdadera apariencia de elfa, revelando que es Seras Ashrain, la princesa caballero del reino sagrado de Nia, y declara que ahora confía en él. En respuesta, Mimori también le entrega su nombre real para estar a la par. Ella acepta unirse como escolta, y él la remunera con uno de los cristales azules hallados en la primera
mazmorra. Sera se sobresalta al reconocerlo. Se trata de una rara Blue Dragon Stone, fuera de circulación. Solo esa pieza vale más que la recompensa de la copa. Rehusando tomar algo tan valioso, intenta devolvérselo. Aún así, Mimori insiste. Lo deja en sus manos y sentencia que, si no lo quiere, puede desecharlo. Ella lo acepta a regañadientes y se dispone a contarle su pasado y a quienes aún la buscan. No obstante, él zanja que, como empleador, solo le importan sus capacidades. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la posada, los murmullos en su contra se multiplican. Mimori le pide a Ceras que los ignore y, acto seguido, consulta lo que sabe sobre los hechizos prohibidos. Ella explica que fue la diosa Vicious quien vetó ciertos arcanos antiguos y los catalogó como prohibidos. Mimori deduce que, si la diosa los suprime, probablemente esos hechizos la ponen en riesgo. Agradece la información y Ceras se ruboriza, porque es la primera vez que él le agradece de forma abierta. Después ella se dirige a reclamar sus recompensas, mientras Mimori marcha al bosque para potenciar a Pijimaru con la medicina. Por su parte, Ceras se siente fuera de lugar en una fiesta repleta de nobles y magnates, y la hora se estira sin que reciba la paga. En ese punto, el señor convoca a un mago, rompe ilusiones como entretenimiento para sus invitados. Ceras se inquieta ante la posibilidad de ser desenmascarada. A la vez, al notar su tardanza, Mimori sospecha que sus excompañeros podrían estar maniobrando. En paralelo, Ayaka visita a Vicious para preguntar por el tratamiento de la alumna que perdió el brazo. La diosa afirma haberla curado solo por ser rango B. Acto seguido, presiona a Ayaka para que se una al grupo de Kirihara, sugiriendo que negarse sería egoísta siendo ambos de rango S. A pesar de la manipulación, Ayaka se mantiene firme y declara que no puede trabajar con Kirihara por ahora. Aún así, Vicious replica que ha recibido una orden del rey. Los estudiantes que fallaron la primera prueba deberán entrenar bajo su tutela. Ayaka recuerda el acuerdo de no molestarlos si ella luchaba en su nombre. Sin embargo, la diosa zanja que no tiene opción. En consecuencia, si Ayaka no se hace cargo de los rezagados, serán eliminados, y ella, sin margen, se ve obligada a aceptar. Por su parte, Mimori sospecha que Mist lo traicionó y huyó con el dinero, o bien que algo le ocurrió. La primera opción le parece poco probable, por eso sale a buscarla, y en el trayecto escucha rumores. La portadora de la copa resultó ser la princesa elfa buscada. Dicen que corrió al bosque tras ser descubierta, aunque poco importará porque los Black Dragon Knights ya van tras su rastro. En ese preciso momento, 3 dragones surcan el cielo rumbo al mismo bosque donde Mist intenta escapar. A continuación, uno de los jinetes cae en picada para atacarla. Mist reacciona al instante, canaliza su magia espiritual y lo derriba con un tajo aéreo. Seguidamente, encanta su espada y fulmina al segundo y al tercero. Aún así, el desgaste se acumula, pese a tratarse de caballeros de bajo rango. De pronto, una lanza vuela hacia ella, la intercepta, pero advierte que el dragón que acomete es un señuelo y que el verdadero peligro está al frente. En ese punto se cruza a cero con una caballera de alto rango, Guizun, que sentencia su final. Mist no puede desplegar por completo su armadura espiritual por el reciente hechizo de ruptura de ilusión. Así, Guizun avanza con ventaja y mientras la acorrala, revela que tiene órdenes de cierta persona para ejecutarla allí mismo. Antes de consumarlo, pretende divertirse, la empuja, la desarma y se abalanza. Entonces Mimori irrumpe a tiempo y paraliza a Guizun y a su dragón. De inmediato, Mist se repone y pregunta la razón de su presencia. Mimori, tras aplicar veneno no letal y sueño sobre Guizun, le recuerda que no hablarán de asuntos privados frente a terceros. Luego afirma que regresó para recogerla. Ella rehúsa el empleo por el riesgo de atraer a los Dragon Knights. Intenta devolver la Blue Dragon Stone, pero él se irrita y le arroja una bolsa repleta de piedras de dragón. Ella queda perpleja. Mimori sostiene que no hallará mejor escolta y que no piensa buscar otra. Acto seguido, le exige un cambio de atuendo para borrar patrones, porque la identificaron por su indumentaria. Añade que la necesita para localizar a la bruja del bosque, ya que podría esclarecer los hechizos prohibidos y proporcionar un método más seguro para ocultar su identidad. Seguidamente cancela el sueño de Guizun y le exige el nombre del instigador. La caballera, altiva, lo mide como si esperara su muerte inminente. Mimori, imperturbable, promete salvarla y retirar el veneno si confiesa. Guizun parece dispuesta a soltar la verdad, quizá para ver la reacción de la princesa. Sin embargo, un peligro súbito sacude el aire. Mimori aparta a Mist justo cuando una espada colosal cae y destroza las cabezas de Guizun y su dragón. Entonces 3 jinetes aterrizan. Los lidera un joven de cabello plateado y ojos rojos, que se presenta como Sivit, comandante de la tropa más fuerte de la humanidad. Desciende con sus 3 compañeros y anuncia a su unidad de 5 jinetes. Guizun explica, formaba parte del grupo, pero hablaba de más y mereció morir. Uno luce un aire extravagante, con corte impecable. Otro juguetea con la idea de disfrazarse de pirata y propone usar a su presa como balón antes de ejecutarla, puesto que el rey ordenó matarla a la vista. El estilizado reprende al pirata, recordando que el monarca desea que el cadáver conserve una belleza similar a la de Mist en vida. Mientras el cinismo de la escena la hiela, Mist desenvaina y deja claro que no caerá sin resistir. Aún así, los jinetes la subestiman. En ese instante, los ojos de Sivit se desvían. Su interés se posa sobre Mimori, ese extranjero de aura extraña que a su juicio resulta más intrigante que la propia
propia princesa elfa. Mimori percibe que su vida pende de un hilo. La presión que emana Civit es descomunal, un poder que supera con creces al del devorador de almas. Aún así, mantiene la sonrisa y propone conversar. Civit pide un nombre y Mimori ofrece su alias, que el jinete reconoce al instante, aumentando su interés. El subordinado con aire de pirata no entiende la fascinación, pero Civit puntualiza que el extranjero ni tiembla, ni esquiva la mirada de los jinetes de dragón, y además pretende dialogar con el hombre más fuerte de la humanidad. Consciente de que debe jugar sus cartas a la perfección, Mimori tantea el terreno. Sugiere que Civit busca siempre a los enemigos más fuertes para saciar su hambre de combate. Civit lo admite, aunque reconoce que pocos rivales le ofrecen una pelea digna. Entonces Mimori desliza la opción de la diosa Vicious. Civit admite su poder, pero recuerda el tratado de paz. Aún así, si hubiera guerra, preferiría medirse contra los héroes invocados por ella. En ese punto, Mimori ofrece un anzuelo mayor si desea un oponente a su altura, que lo elija a él, pues es un héroe de otro mundo. La revelación sacude a todos, incluida Ceras, que ignoraba ese detalle. Civit, en cambio, se divierte. Había intuido algo distinto en el extranjero. Pregunta por qué un héroe vaga tan lejos de su reino, y Mimori opta por la verdad estratégica. Vicious lo clasificó de forma diferente al resto, lo separó y lo descartó. Sin rastro de mentira, Civit interpreta que debió tratarse de un guerrero excepcional, digno de andar por su cuenta. A continuación exige el precio del aplazamiento. Mimori promete entrenar hasta superar a todos, incluida la diosa, y volver para un duelo a muerte. Civit ríe con frialdad, acepta el aplazamiento y declara que tras encargarse de la princesa elfa, él y los suyos se retirarán. Entonces la expresión de Mimori se hiela. No permitirá que toquen a Ceras, porque la necesita en su ruta de fortalecimiento. Civit vuelve a reír, concede la excepción y ordena silencio a su extravagante compañero cuando intenta protestar. Finalmente, levantan el vuelo mientras Civit le insta a hacerse fuerte antes de que su paciencia se agote. En ese instante, Mimori ejecuta su plan. Cuando los jinetes alcanzan la altura prevista, activa parálisis. Civit percibe el peligro, pero ya es tarde. Dragones y jinetes caen uno tras otro, inmovilizados. Mimori contempla la escena y sin un atisbo de vacilación, sentencia su principio rector. No es una epopeya de honor, sino su historia de venganza, y hará lo necesario para consumirla. Civit forcejea en tierra y demanda explicaciones. Mimori ni se molesta en responder. Enlaza veneno sobre todos y los aniquila al instante. Aún así, Civit resiste unos segundos más bajo el efecto tóxico, resistencia que recuerda al devorador de almas, y logra alzar la lanza con intención de lanzarla. Sin embargo, el cuerpo le falla por el agotamiento y se desploma. De pronto suena una alarma de refuerzo, y arriba una horda inmensa de jinetes de dragón. Entonces Civit intenta imponer órdenes, exige distancia y ejecución inmediata, tanto de Mimori como de Ceras. Sin embargo, los jinetes quedan paralizados ante el panorama. Los cuatro más fuertes, incluido su líder, yacen en el suelo, muertos o agonizantes. En ese instante, Mimori sugiere a Ceras huir si existe una rendija de oportunidad, aunque ella reafirma su papel de guardaespaldas y decide permanecer a su lado. Por ello, Mimori sonríe y de inmediato enlaza con Pigimaru mediante su habilidad recién adquirida. Acto seguido, el slime se emerge por su espalda y despliega una maraña de tentáculos hacia los enemigos en vuelo, ampliando el alcance del hechicero. En consecuencia, Mimori encadena parálisis a través de esa red y en cuestión de segundos comienzan a llover dragones y humanos alrededor. A medida que caen, él resuelve emplearlos como campo de pruebas y alterna hechizos para evaluar efectos y resistencias. Primero invoca Berserk sobre el extravagante Karen. De inmediato el soldado estalla en furia ciega. Después proyecta oscuridad sobre el subordinado de aire pirata y lo sume en ceguera total, forzándolo a debatirse sin rumbo. Más tarde, cuando la andanada concluye, Mimori los deja consumirse y reaplica parálisis como seguro, evitando cualquier contraataque. Entonces percibe un detalle inquietante. Todos han muerto, pero Civit todavía respira. El hecho lo sorprende de veras. Se aproxima y observa cómo, tras un último aliento, el comandante se desploma, por fin vencido. A continuación, Mimori y Ceras se internan en el bosque, convencidos de que al menos por ahora nadie podrá seguirlos. Aún así, Ceras advierte que quizá quede en la zona el asesino de héroes de los Black Dragon Knights. En ese punto, Mimori recuerda sin esfuerzo que ya eliminó a alguien con ese título, y la revelación deja a Ceras entre el asombro y la prudencia. A partir de ese intercambio, ella jura lealtad y promete permanecer a su lado frente a cualquier dificultad, mientras él garantiza pago en especie y objetivos claros. Por lo tanto, ambos retoman la marcha, ignorantes de lo que acecha más adelante. Pasan varios días y finalmente alcanzan una ciudad vibrante, donde el mercado nocturno hierve entre charlas, risas y niños correteando. Entonces Mimori recorre los puestos y se detiene ante una máscara singular. El comerciante refiere que se trata de una réplica del Rey de las Moscas, un antiguo rey demonio que defendió su tierra contra un ejército gigantesco y con ello salvó a su raza de la extinción. No obstante, ciertos políticos lo desterraron, imputándole ser la raíz de todos los males, y jamás volvió a verse su figura. En consecuencia,
consecuencia, Mimori compra la máscara, la lleva a su alojamiento y se la prueba. Mientras la sostiene, reconoce un paralelismo con su propia historia y, en contraste, renueva su determinación de vengarse de la diosa. A la mañana siguiente, ambos salen a explorar. Seras calcula que sus perseguidores no imaginarán verlos en el corazón de una ciudad bulliciosa. Aún así, Mimori opera con cautela y verifica que nadie los siga. De pronto irrumpe en el horizonte un edificio colosal, el Coliseo. Seras explica que allí esclavos y mercenarios combaten entre sí o contra bestias con la esperanza de alcanzar gloria, oro o libertad. Además, aclara que la región está administrada por el reino de Yusa y que en la actualidad el Coliseo funciona como un festival de proezas. En cambio, en los primeros tiempos, nobles y soldados luchaban para exhibir fuerza y a menudo el mejor era elegido para actuar y comandar al ejército. Mientras observa, Mimori decide que semejante espectáculo no le interesa y por ello invita a su compañera a cambiar de rumbo hacia una posada elegante. A continuación, Seras protesta por el gasto y propone ahorrar, sugiriendo reservar una sola habitación en lugar de dos. Entonces Mimori se vuelve para comprobar si se trata de una broma. Sin embargo, ella mantiene la propuesta con total naturalidad y asegura no tener inconveniente en compartir. Más tarde esa noche, ambos se dirigen a la taberna para cenar y Mimori nota el salón inusualmente abarrotado. Por ello, escucha en silencio mientras algunos hombres cotillean que los Black Dragon Knights murieron tras ir a cazar a la princesa elfa y además la denigran diciendo que debe estar escondida en una cocina haciendo un sándwich. Aún así, él asiente y continúa atento cuando alguien asegura que un grupo de magos llamado Ashinto se atribuye la matanza de todos los Dragon Knights, mientras otros suponen que también pudieron haber eliminado a Mist sin saber que está sentada justo enfrente. Entonces Seras le comenta que Ashinto es tema obligado en la ciudad, pues practican magia oscura y veneran a un dios maldito. En ese instante la puerta se abre y varias figuras encapuchadas, que se presentan como hechiceros de Ashinto, cruzan la clientela y toman mesas, pidiendo alcohol sin disimulo. Mimori, sin embargo, observa que no resultan especialmente intimidantes. Aún así, como a ojos del reino los Dragon Knights murieron misteriosamente, pueden alardear de que sus maldiciones funcionaron. De pronto capta otra charla. Dos hombres especulan que la caída de los jinetes podría ser obra de la bruja prohibida, y uno asegura haberla visto cerca. En consecuencia, Mimori se acerca y les invita a abundante cerveza y comida. Acto seguido solicita información y ellos, complacidos, revelan que la hechicera, una supuesta elfa oscura ausente por 10 años, habría luchado recientemente en los pozos del Coliseo como luchadora de sangre. Luego preguntan qué busca y él pide la ruta. Por lo tanto, le explican que para acceder debe pasar por el Coliseo y que necesitará el permiso del duque. Repentinamente la puerta vuelve a abrirse y entra una mujer guepardo. Los parroquianos celebran la suerte de Mimori porque es la mujer bestia de la que hablaban. De inmediato él avanza, le ofrece bebida y comida y ella se presenta como Eva. Entonces va al grano y pregunta por la bruja prohibida. No obstante, Eve lo decepciona. Afirma que solo es un rumor. Es cierto que una vez se adentró en el Bosque Dorado, donde supuestamente vive, pero nunca la encontró. A continuación indaga por el interés de Mimori y él miente diciendo que es un erudito que desea producir una biografía. Aún así, Eve solo advierte que no se acerque al bosque, porque no sobrevivirá ni un día. Con eso se marcha, y poco después Seras y Mimori abandonan el lugar. En el trayecto ella sostiene con firmeza que la bestia mintió. Mimori coincide y decide investigar más a fondo al día siguiente. Finalmente regresan a la posada para descansar. Entonces él recuerda que olvidó alimentar a Pichimaru y bromea en su mente con demandas imposibles. Seguidamente ambos comparten sándwiches de queso guardados en la bolsa mágica, que a Seras le encantan. Mientras comen, Mimori piensa cómo extraer más datos de Eve. Por lo tanto, Seras observa que a las luchadoras de sangre solo les importa el dinero, pues con suficiente oro pueden comprar su libertad. Sin embargo, para lograrlo necesitan una suma enorme. En consecuencia, Mimori decide indagar sobre Eve a la mañana siguiente. Entre tanto, Seras quema calorías para mantener su silueta y se enfunda la armadura, dejando visibles sus signos vitales. Luego inicia una práctica de esgrima precisa y constante. Mimori la contempla con admiración, consciente de que esa pericia también sirve para el día a día, y le pide que le enseñe movimientos básicos. De inmediato ella acepta. A partir de ahí, Seras le indica que lo dé todo y ataque. Mimori, aún dudando de sus fuerzas, se lanza con ímpetu. Sin embargo, ella se aparta con limpieza, controla su postura y bloquea ambos brazos a su espalda. Mimori se retira al momento, y Seras lo suelta con naturalidad. Para cuando ambos terminan empapados de sudor, Seras repara en que hay ropa por lavar, por lo tanto se dirige de inmediato a limpiarla, aunque por un impulso extraño, acerca la capa de Mimori y la huele con una atención inquietante. Entonces, al oírlo llegar por detrás, disimula el gesto y comenta, con naturalidad, que está acostumbrada a las tareas de lavado. Un poco más tarde, Seras se acuesta a dormir, mientras Mimori se sienta a leer el grimorio de magia oscura. Sin embargo, igual que otras noches, no logra descifrar nada. En ese punto comprende que Seras ha hecho todo lo posible para que no se convierta en un lastre, y decide agradecerle en cuanto amanezca. A la mañana siguiente, antes de que él pueda salir a despejarse, Seras despierta, y Mimori admite que no consiguió dormir. De inmediato ella saca su bolsa de hierbas, y selecciona 3
tres con efectos distintos. La primera induce somnolencia y relaja, la segunda energiza y la tercera equilibra. Mimori duda de su eficacia, aún así decide probar. Entonces coloca 2 tazas, añade cubos de caldo y vierte agua caliente. Acto seguido, Seras abre un frasco y por descuido deja caer en la mezcla la poción energizante en vez de la relajante. Mimori calibra la situación, comparten una sola habitación y no hay testigos. Sin embargo, recuerda su objetivo esencial, la venganza contra Vicious, y recupera el enfoque, mientras Seras, con un suspiro, asume que ha topado con el terco rey de las convicciones. Después ambos regresan a la ciudad para recolectar información, y Seras vuelve con datos jugosos. Eve, la mujer guepardo, llegó como esclava hace 3 años, y mostró un potencial abrumador desde su primer combate. Desde entonces permanece invicta, y además, mañana será su última pelea como esclava. Mimori frunce el ceño, porque eso implicaría que ya reunió dinero suficiente, y por lo tanto sobornarla resultaría inviable. No obstante, Seras añade que hay más. Al parecer, Eve consiguió fondos para su libertad hace 2 años, pero decidió quedarse para comprar la libertad de un niño esclavo. Asimismo, comenta que la mayoría de los luchadores de sangre más fuertes mueren en sus combates finales, y sospecha que el viejo duque detesta conceder libertades, por eso manipula las peleas y los elimina a sangre fría. En consecuencia, Mimori se pregunta si Eve comprende que su última pelea podría arrebatarle la vida y destruir su sueño. Mientras la guepardo afila su espada en la distancia, Seras le plantea si existe alguna posibilidad de que sobreviva. Sin embargo, Mimori juzga que el duque no la dejará vivir y seguramente introducirá un nuevo luchador favorito para convertirla en espectáculo y sentencia. Seras se sorprende y pregunta qué harán mañana. Aún así, Mimori responde que no esperarán, moverán ficha hoy. Más tarde, Mimori rastrea a Eve por callejones oscuros y le corta el paso. Ella se muestra confusa y le recuerda que ya dijo no haber visto a la bruja prohibida. Sin embargo, Mimori replica que la afirmación es falsa. En ese momento, Seras interviene y sostiene que conocen la verdad. Por lo tanto, Mimori le pide a Eve que deje las evasivas y hable con franqueza. La guepardo adopta guardia, con la mano en la empuñadura, aunque Mimori la invita a calmarse y asegura que solo desean ayudarla. Acto seguido, Eve mantiene la mano en la espada y Mimori le comunica que el duque planea matarla en el combate de mañana, lo que sería un problema para todos, pues ellos necesitan hallar a la bruja. Entonces, con una claridad fría, le pregunta si deben sacar esta misma noche a la niña que oculta y sacarla de la ciudad de esclavos. La guepardo reacciona con furia y promete cortar manos si se atreven a tocar a la pequeña. Aún así, Mimori la insta a confiar. No buscan dañarla, sino protegerla. Seras interviene y afirma que saben que Eve ha peleado durante los últimos 2 años únicamente por el bien de la niña llamada Liz. En consecuencia, Eve, al notar que aquellos desconocidos conocen cada detalle, se serena y sostiene que no puede abandonar el combate de mañana y que debe presentarse. Entonces Mimori considera llevar a Liz a un lugar seguro. Sin embargo, Eve sostiene que, si no respetan las leyes de la ciudad e intentan huir, colocarían recompensas por sus cabezas y serían perseguidos por soldados y asesinos de por vida. Asimismo, Eve asegura que sola habría escapado, aunque con Liz a su cuidado no asumirá riesgos. Aún así, Mimori propone trasladarlas a la zona dorada, donde habita la bruja, puesto que nadie se atreve a cruzar sus lindes. Sin embargo, Eve sostiene que ni siquiera él podría acceder a ese territorio, demasiado letal. A pesar de ello, Mimori promete que, ocurra lo que ocurra, mantendrá a Liz lo más a salvo posible. Entonces Eve sopesa la opción y dirige la mirada a Seras, consciente de su pericia marcial, y de inmediato evalúa las capacidades de Mimori. Él, con deliberada modestia, se autolimita y declara que abatir a un rey esqueleto le resulta sencillo. Eve sonríe y admite que ese enemigo es duro, aunque insignificante frente a lo que aguarda en la zona dorada. Acto seguido, Mimori revela que fue él quien aniquiló a los Black Dragon Knights. Sin embargo, Eve desestima la afirmación y la toma por bravuconada, ya que a su juicio ni siquiera podría medirse con el más débil de aquellos jinetes. En consecuencia, Mimori alza el brazo y antes de que Eve desenvaine, activa parálisis, inmovilizándola por completo mientras ella forcejea en vano. Entonces explica que cuanto más se resista, más HP perderá. Además, precisa que gracias a esta técnica, derrotó por sí solo al héroe de la humanidad. Seguidamente, Seras descubre su identidad y muestra que es la princesa elfa, a la que perseguían esos caballeros, certificando que presenció el combate. Con esa confirmación, Mimori libera a Eve del hechizo, y aunque reconoce la destreza del dúo, sostiene que no aceptará ayuda, y que seguirá la vía legal, ganar el último combate, liberar a Liz, y confiar más en su fuerza que en desconocidos recientes. No obstante, Mimori subraya que el duque difícilmente la dejará partir, ya que su reputación es la de una espina clavada en el costado de cualquiera. Aún así, Eve mantiene que, pese a la falta de ética, aquel hombre sigue siendo humano y no traicionará su palabra. Por lo tanto, apostará por la victoria y por un nuevo comienzo. Finalmente, el grupo se separa y Mimori deja un aviso concreto. Si cambia de opinión, los encontrará junto a las puertas principales hasta el amanecer. Enseguida, al volver a la ciudad, ambos se topan con una multitud alrededor de magos oscuros que acusan a un vecino de blasfemar contra su dios y justifican haberle degollado. Por lo tanto, los protagonistas los ignoran
cierran y continúan. Poco después, cuando cae la noche, resuenan voces de esos mismos hechiceros que hostigan a una muchacha sin motivo. Intentan captarla para su culto y la abofetean. Sera se enfurece y lleva la mano a la empuñadura. Sin embargo, Mimori la detiene y lanza locura sobre uno de ellos. El poseído de inmediato arremete a dentelladas y golpes contra propios y extraños, lo que crea una brecha para que la joven escape. A continuación, Mimori replica locura en los restantes, provoca el caos interno y se retira con Seras de la escena. A medianoche ambos aguardan cerca de la puerta principal. Seras valora si Eve realmente solicitará ayuda. Sin embargo, Mimori sostiene que el duque es un bastardo consumado y que si ella insiste en la ruta legal, chocará contra una pared. Del otro lado de la ciudad, la inquietud también atrapa a Eve, que incapaz de dormir, teme que el duque incumpla su trato. En consecuencia, decide verificarlo y se aproxima a sus aposentos. Sin cruzar el umbral, escucha a un soldado que conversa con el señor sobre el combate del día siguiente. Entonces el soldado consulta si habrá cambios en el plan. Sin embargo, el duque sentencia que no habrá modificaciones y que Eve morirá mañana. El golpe final llega cuando el duque anuncia, con fría suficiencia, que dosificará a Eve con un veneno que adormecerá sus sentidos. El soldado se ríe, mientras el señor presume del dinero gastado en el santuario que mandó construir para ella, querida por el público, aunque en su fuero la reduzca a una criatura infrahumana indigna de vivir. Acto seguido, los guardias preguntan por Liz, y el duque replica que la educará como esposa perfecta, o de lo contrario, la prostituirá por una suma generosa. En medio de las carcajadas, Eve aprieta los dientes y vuelve a su celda. Entonces, ya con la decisión tomada, se cubre con una capa y camina hacia la puerta principal, donde Mimori y Seras la esperan. Él se sorprende por su llegada temprana. Sin embargo, ella confirma que el duque es un animal repulsivo e indigno de confianza, por lo que acepta la oferta y huirá. Mimori exige contrapartidas y Eve asiente, dispuesta a revelar la ubicación de la bruja prohibida e incluso a internarse con ellos en la zona del demonio dorado. Con el trato cerrado, Mimori se prepara para sacar a la niña. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, una elfa oscura friega mesas en una taberna y la dueña, obesa y colérica, le grita desde la cocina para que acelere. La pequeña Liz aprieta el paso. Aún así, la mujer descarga golpes gratuitos hasta derribarla. Liz, entre sollozos contenidos, evoca la fortaleza de Eve y se aferra a ese consuelo, pero la matrona vuelve a vociferar junto a su oído. De pronto, la puerta se abre de golpe y la arroja al suelo. Eve entra hecha furia, desenvaina y encara a la agresora. La tabernera se arrastra y suplica. Asegura que nunca quiso maltratar a la niña y culpa al duque por ordenarle una disciplina brutal. Eve, implacable, anuncia que se llevará a Liz y dicta su coartada. Desde ese instante, la dueña contará que alguien secuestró a la niña y que ella salió en persecución. Enseguida irrumpe Mimori con la máscara del rey de las moscas. Pide a Eve que avance con Liz, pues quiere comprobar algo. Cuando ellas se marchan, se planta ante la tabernera y desbarata su pantomima. Él conoce el abuso, reconoce su olor y no comprará esa farsa. La mujer intenta negociar, promete ser el único escudo contra la ira del duque. Sin embargo, Mimori ya está harto, por lo tanto encadena parálisis y veneno. El rostro de la agresora se deforma en una mueca aún más cruel, mientras el tóxico hace su obra. Después toma un cuchillo, maquilla la escena para que parezca un robo y se retira por la alcantarilla. A continuación, el grupo avanza por los túneles subterráneos. Entonces Liz se presenta, suplica acompañarlos y declara que solo desea permanecer con Eve. Mimori advierte que el camino será peligroso. Aún así, Eve sostiene que la niña resistirá si se mantiene a su lado. En consecuencia, él acepta. Seguidamente saca a Pikimaru de su espalda y se lo presenta. La criatura emite un chirrido amistoso y la pequeña sonríe. Poco después emergen a los bosques y reanudan la marcha con premura. En ese trayecto, Eve se acerca a Mimori y con voz firme proclama su confianza absoluta y su disposición a arriesgar la vida por él. Entonces él indaga el origen de esa seguridad. Ella explica sin rodeos que Mimori pudo haber usado otros métodos para arrancarle la información, o peor aún, extorsionarla secuestrando a Liz. Sin embargo, eligió la franqueza y exhibió sus motivos antes que la fuerza. Eve le exige a Mimori una razón precisa para reunirse con la bruja, y él expone que porta un texto antiguo que solo ella podría descifrar. Además, deja claro que, mientras la bruja no los ataque, no piensa dañarla. Muy pronto, ya a caballo, Mimori comenta a Seras que Eve mantiene algún vínculo con la bruja y que, según oyó, la hechicera es una elfa oscura como Liz, dato útil porque podría responder por ellos. De repente, una luz intensa se eleva desde el reino y delata que la alarma ya ha sido dada. Por ello, Eve concluye que alguien la avistó y declara su intención de frenar a los perseguidores mientras los demás huyen. Sin embargo, Mimori impone resistir juntos. Primero desvía a la mitad de las fuerzas con caballos señuelo, luego ambos se ocultan entre los arbustos para ejecutar una emboscada. Seguidamente, indica a Eve reagruparse con Liz y coloca a Seras en la primera línea. Con todo dispuesto, se ajusta la máscara y se prepara para una última defensa contra las tropas del duque. Entonces, el jefe de los Ashinto Dark Mages percibe la trampa, ordena detenerse y afirma que el enemigo se esconde en la jungla. A continuación, detecta a Seras tras un árbol y la convoca.
presumiendo ver a través de sus tretas. Cera se muestra con la máscara del rey de las moscas. En respuesta, el líder se burla mientras sus cómplices alzan arcos y la encañonan, y además promete dejar a salvo a todos si entregan a la mujer guepardo y a la elfa oscura, incluso ofreciendo sumarla a Shinto por su pericia. Acto seguido, Ceras plantea el escenario de rechazo, y el líder se vanagloria. Asegura que su grupo derribó a los Dragon Knights junto con el caballero más fuerte de la humanidad. Según él, bastó una maldición para hacerlos caer y tratarlos como insectos que luego aplastó. Ceras conoce la falsedad porque fue Mimori quien acabó con ellos mediante estrategia. Aún así decide seguir el juego, ya que el conjunto de Ashinto parece compartir una sola neurona. Entonces envaina, exige la promesa de no tocar a Eve ni a la elfa oscura, y tras el asentimiento del inepto, les indica avanzar hacia el bosque. No obstante, el líder desconfía, frena a los suyos y afirma que internar a un pelotón sería absurdo cuando resulta más sencillo hacer salir a las chicas, dejando claro que intuyó un intento por meterlos en rango de hechizo. En consecuencia, Ceras mantiene la compostura y cuestiona la supuesta maldición inexistente, mientras el líder, sonriendo, ordena apuntar. A renglón seguido, proclama que todos son desertores del gremio de asesinos, disuelto por los héroes, y que conservan el saber de venenos capaces de matar con una sola gota. Ceras replica que el veneno es arma de cobardes. A su vez, el fanfarrón la tilda de sexista, reduce el género a una construcción y se autodefine con desvaríos. Finalmente deja escapar la verdad. Ellos no mataron a los Dragon Knights, sino que los hallaron muertos, y del mismo modo que un oportunista célebre, se apropiaron del mérito. Cualquiera que intentó desmentirlos murió por un tóxico sin rastro, lo que consolidó la fábula de la maldición. A partir de ahí, Ceras exige motivos, y el jefe confiesa hastío. Asegura que estaban cansados de la rutina y que buscaban diversión. Por ello, planean derribar al gobierno y apoderarse del país, aprovechando su pericia asesina para atribuir cada muerte a una maldición y hacer creer al pueblo que un dios los respalda. Inmediatamente, el fanfarrón demanda explicaciones sobre el resto del equipo de Ceras, porque no concibe que una mujer débil, que pertenece a la cocina, se plante frente a ellos en solitario. Entonces Ceras responde con contundencia y resume su posición. Su hacha basta y sobra, y encara sola a Shinto porque es la princesa elfa perdida que los Dragon Knights perseguían. La revelación toma por sorpresa al cabecilla, que de inmediato pregunta si Ceras fue quien aniquiló a los Dragon Knights. Sin embargo, ella desaprovecha la oportunidad de intimidarlos y no se atribuye el mérito. Entonces el líder descarta que una mujer, a temperatura ambiente, haya derrotado a aquellos jinetes, y acto seguido llama a Baldi, el luchador previsto para enfrentar a Eve al día siguiente. Además, señala a su hermano, apostado con una ballesta, listo para disparar. Para colmo, revela que el tercer hermano, Feng, era quien perseguía a Ceras en el bosque y que murió de forma misteriosa, motivo por el cual Baldi exige venganza. En ese punto, Ceras evalúa sin hallar salida inmediata, mientras el jefe de los Ashinto estrecha el cerco con sus esbirros y la conmina a rendirse. Ella se arrodilla, ganando tiempo y confiando en que Mimori encuentre una escapatoria, y la encuentra. Primero lanza una granada cegadora contra el grupo, luego enlaza su mente con Pikimaru, lo usa como extensión y desde una posición baja adopta su postura de juego para proyectar parálisis en abanico. Los magos oscuros quedan atónitos cuando él emerge de la maleza con paso firme y asegura a Ceras, sin rodeos, que no necesita inquietarse. El cabecilla replica que envió un destacamento a revisar el bosque. No obstante, Mimori ya lo había neutralizado. A continuación descarga balbuceo sobre la formación rival. Rostros amoratados, espasmos, náusea y vómito colapsan la disciplina en segundos. Entonces expone su estratagema. Había creado deliberadamente una situación para que los Ashinto asumieran que las trampas estaban ancladas al bosque, y así Ceras los guiara hasta allí. El líder, creyéndose más listo, evitó el avance, y justo por no morder el anzuelo, cayó en la contratrampa. De haber ingresado sin dudar, el plan habría variado. Por rehuirlo, perdió. Con el pelotón de Ashinto reducido a cadáveres a sus pies, la amenaza persiste porque otras tropas avanzan. Mimori ordena a Ceras llevar a Liz a la cobertura del bosque y ocultarla, mientras él y Eve contienen la embestida. Muy pronto el batallón irrumpe y se lanza sobre Eve para liquidarla. Sin embargo, esa carga los mete de lleno en el rango de las maldiciones de Mimori, que encadena parálisis y detiene la oleada. Inmediatamente añade veneno y desangra la cohesión del frente. Desde la retaguardia contraria, el propio duque acomete con ímpetu, promete exhibir la piel de Eve y alzar su cabeza en una pica. Mimori intenta ampliar la inmovilización, aunque ha alcanzado su límite diario. En ese instante, un capitán del duque se abalanza sobre él. Mimori responde con oscuridad, ciega al atacante y abre la ventana para que Eve lo decapite de un solo tajo. A partir de ahí, él satura el área con ceguera periódica, mientras Eve encadena saltos y cortes, despejando círculos a su alrededor con eficacia quirúrgica. El terror se apodera de los rezagados y varios intentan huir. Sin embargo, Mimori instruye no dejar testigos. Eve toma una lanza y con un lanzamiento limpio abate a un fugitivo, endureciendo la retaguardia
retirada. En paralelo, Mimori avanza como maledicente inexorable, repartiendo estados como si fueran caramelos, y corta todo amago de reorganización. Un caballero logra aproximarse a su posición, pero Zeras le clava una flecha en la cadera y desbarata el intento, salvando a Mimori en el acto. El duque, acorralado, entra en pánico y ejecuta a uno de los suyos para frenar la desbandada. Aún así, la marea ya se ha invertido. Eve suma baja tras baja hasta dejar al señor solo frente al polvo y los cuerpos. El noble, aferrado a su teatralidad, anuncia un duelo para otra ocasión y quiere darse la vuelta. No obstante, Mimori lo congela en seco con parálisis, y Eve culmina el ajuste de cuentas con un corte definitivo. Con el campo asegurado, Mimori se dirige a los restos de Ashinto, congela cada cuerpo y los hace trizas, borrando huellas y sellando el relato. Por último, establece el encuadre que el reino encontrará al amanecer. Ashinto habría aniquilado al duque y a sus hombres antes de desaparecer. Tras la huida, el grupo se refugió en una cueva para recuperar el aliento. Entonces Mimori, casi por costumbre, atendió a Zeras con una minuciosa limpieza de oídos, y enseguida la acomodó para que durmiera sobre sus muslos. A la mañana siguiente preparó a Liz un nuevo goteo, y acto seguido todos reanudaron la marcha rumbo a la zona de los demonios. Al caer la tarde alcanzaron el bosque encantado, y Mimori distinguió en el centro un árbol descomunal, desnudo de hojas. Eve explicó de inmediato que era el árbol corrupto, antaño colmado de poder. Luego desplegó el mapa. Ellos eran el punto verde y debían abrirse paso hacia el punto rojo. Más tarde, ya junto a la hoguera, Mimori no logró aquietarse. Caminó por el borde del acantilado y, pese al cansancio, confirmó que seguía odiando a Vicious con la misma ferocidad que el día en que lo arrojó a las ruinas. Aún así, comprendió que la zona de los demonios, aunque letal, era también una cantera de experiencia. Por ello, aceptó que quizá no alcanzaría el filo bruto de un rango S u O, pero sí podría cerrar la brecha. En consecuencia, decidió que al amanecer continuaría por la espesura eliminando toda amenaza para cultivar XP con máxima eficiencia. De ese modo, cuando volviera a cruzarse con la diosa, estaría listo para hacerla caer. Al alba, el equipo se dispuso a internarse en el bosque mortal. Antes, y por pura supervivencia, entregó el equipaje a la joven elfa oscura para aligerar carga. Así, con la columna más ligera, se adentraron. De inmediato emergió un demonio lagarto gigantesco, distinto de los saurios comunes. Abrió una segunda mandíbula y exhibió colmillos viscosos, y enseguida acometió contra Eve. Entonces Mimori acortó la distancia, lanzó parálisis y acto continuo cargó veneno. El cuerpo se detuvo en seco, el tóxico hizo su trabajo y la bestia cayó. Con ello confirmó que sus artes funcionaban en aquella fauna, e incluso dedujo que se trataba de un ejemplar débil, menos áspero que algunos monstruos de las primeras ruinas. Mientras Liz se ajustaba las correas para avanzar, Eve quiso retirar las bolsas. Sin embargo, Mimori mantuvo el plan original y pidió dejarlo así. Aún con esa previsión, Eve temió una caída, y en efecto Liz resbaló durante un salto. Por fortuna, Pigimaru amortiguó el descenso y evitó el golpe. Después, Zeras cruzó de piedra en piedra, terminó empapada y comenzó a estornudar. Mimori le ofreció la capa, aunque solo empeoró la humedad. Eve zanjó la broma con una advertencia práctica, y de súbito, se detuvo. Sus sentidos felinos alertaron de una presencia enorme. Propuso servir de cebo mientras Mimori tendía la trampa, y acto seguido se ocultó. Atraídos por el rastro, irrumpieron varios insectoides colosales que talaron árboles a su paso. Sin notarlo, entraron en el rango de Mimori. Entonces él emergió, abrió con parálisis en abanico y detuvo a dos de ellos con precisión quirúrgica. En ese mismo instante, el huevo que Mimori llevaba comenzó a brillar y eclosionó. De su interior brotó un corcel azulado, nervioso y veloz, que corrió en círculos como un relámpago contenido. Nadie reconoció la especie. Zeras admitió no conocer demonios equinos así. Eve evaluó en silencio y Liz lo contempló fascinada. Mimori, al no percibir hostilidad, decidió adoptarlo de forma provisional y observar su conducta. De inmediato, Zeras detecta un bulto extraño en el lomo del potro azulado y evalúa su forma. Entonces Mimori, intrigado, sopesa si también podría cargar equipaje. Aún así, el corcel busca más maná. Por ello, Mimori canaliza energía, y en un fulgor rojo, la criatura se transforma en un caballo negro de 8 patas, tosco y magnífico. Como luce espectacular, Mimori decide conservarlo por puntos de estilo, mientras el animal, juguetón, le lame la mano a Zeras. Luego, al caer la noche, avanzan con ese impulso. Zeras reconoce que el progreso fue notable gracias a la montura, y Mimori asiente. Acto seguido, una luz extraña se filtra desde la otra orilla del bosque. Al llegar, Eve encuentra a Mimori ante el cadáver de un demonio gigantesco, abatido a golpes y hechizos. Ella se asombra por la victoria en solitario. Él, sin demoras, ordena empacar para ganar terreno antes de la tormenta. En las horas siguientes, el grupo, con Liz animada por Pigimaru, avanza con ligereza, convencido de que el tramo peligroso comienza a ceder. Sin embargo, la calma se rompe. Un engendro irrumpe desde la maleza. Entonces, con la mente fría, recuerda la crónica
de un demonio de llamada, débil por sí mismo, pero cuyo alarido de muerte convoca a enjambres. Concluye que el ejemplar abatido era uno de ellos, y por lo tanto, lo hecho está. A partir de ahí el rumor de monstruos crece en oleadas. Eve da un paso al frente para contener y brindar una salida a los demás. Sin embargo, Mimori lo impide. Necesitan a Eve para negociar con la bruja prohibida, pues la bruja confía en ella. En consecuencia, dicta el plan. Ceras y Lee se evacuarán por las cuevas, mientras él resiste con el caballo de 8 patas y Pijimaru. Eve acepta, concentra el ánimo de la niña y se retira al pasadizo, mientras Mimori ajusta la máscara y fija líneas de choque. Entonces el bosque estalla. La primera oleada se estrella contra parálisis y oscuridad. El caballo, refuerzo tras refuerzo, se potencia con el maná de Mimori y barre flancos a gran velocidad. En paralelo, en el otro frente del bosque, Ayaka organiza la retirada de los estudiantes. De pronto, Kirihara irrumpe con los suyos y desprecia a Tomohiro, recordándole su lugar en la parte baja de la cadena. El muchacho, herido en el orgullo, se desborda de rabia y sin mirar atrás, se aparta del grupo, decidido a valerse por sí mismo. De vuelta en la cueva, Eve le comunica a Ceras que irá tras Mimori. Por ello, Ceras, preocupada por el agotamiento del hechicero, le pregunta el motivo. Entonces Eve explica que, aunque él es el más fuerte del grupo y posee las estadísticas más altas, apenas ha dormido desde que entraron al bosque. En consecuencia, teme que no pueda sostener solo el asedio de tantos demonios. Ceras asiente, porque sabe que Mimori los ha estado cubriendo noche tras noche, siempre en vela, y por lo tanto no se encuentra en las mejores condiciones. Aún así, Eve añade que no exageró al decir que puede actuar por su cuenta en la oscuridad, gracias a sus sentidos afinados y a su oído agudo. Finalmente, Ceras coincide, deja a Liz bajo su cuidado, y Eve parte para comprobar que él esté bien. Mientras tanto, en el frente, Mimori desata un infierno contenido, sincroniza con Pijimaru y reparte locura en el primer eje, aunque de inmediato percibe que hasta entonces solo han caído los engendros más débiles, mientras los colosos se mantienen a distancia. Por eso reduce la visibilidad con oscuridad, afina la escucha y abre su estado. El maná se le drena con rapidez, de modo que para recuperar flujo deberá abatir a los más fuertes en el núcleo. Acto seguido gira sobre sus talones, espolea al caballo de 8 patas y entre cegueras encadenadas se abre paso hasta el monstruo central. Entonces vira al exceso calculado, berserk a ráfagas para fracturar líneas y carrera limpia hacia el gigante del medio. Aún así comprende que el consumo de maná sigue siendo feroz, por lo tanto decide aislar el campo, reparte sueños sobre la chusma menor y deja a 2 enormes bestias corriendo a su saga a cielo abierto. En paralelo, lejos de allí, Eve topa con un humano acurrucado frente a un demonio muerto y se sobresalta por la escena. Sin transición, otra joven emerge entre la maleza y lanza un rayo. Eve bloquea el golpe inicial, aunque el segundo impacto encadenado la toma por sorpresa. La atacante Itsuki la juzga enemigo y presiona con estocadas cada vez más precisas. Sin embargo, Eve mantiene el temple, evade en el último palmo y aguanta hasta que irrumpe su gemela Hiji, que detiene el filo justo a tiempo. Así, en un instante de respiro, queda claro que no son espectros del bosque, sino heroínas reales cruzadas en mitad del caos. De regreso al corazón del combate, Mimori vuelve a encadenar parálisis y veneno, cuando un coloso se le acerca por la espalda. Intenta alcanzar la espalda del monstruo con la extensión de Pijimaru, pero el Slimes está exhausto y no logra estirarse lo suficiente. Por eso recurre al sueño directo y remata con veneno. Aún le queda maná, aunque Pijimaru no está para otra ronda, y lo envía a descansar. En ese punto, el rival restante, un humanoide de alta inteligencia, parece haber deducido que las maldiciones requieren línea de visión, y en consecuencia, avanza cubriéndose con cadáveres para negar blancos limpios. Además, eleva un orbe verde que abre un bombardeo de rayos mágicos sobre el claro. Entonces el caballo esquiva cuanto puede. Aún así, uno de los haces roza el brazo de Mimori y otro golpea los cuernos de la montura, que cae pesadamente al suelo. Por lo mismo, ambos se preparan para sostener el terreno juntos, mientras la criatura de rostro humano lanza otra andanada láser que siembra explosiones en cadena. El humo resultante tapa a Mimori de la vista del enemigo, por lo tanto aprovecha la cortina, arroja el casco al suelo como señuelo y cambia de ángulo. El monstruo, listo para volatilizarlo, reconoce el ardid y rectifica en el último instante, convencido de que el verdadero objetivo sigue moviéndose entre la bruma y los restos. En ese instante, Pijimaru lanza un aviso a lo lejos y el enemigo dispara hacia el señuelo. Sin embargo, Mimori tampoco está allí. El monstruo percibe al caballo a su espalda, siente arder la herida y revisa su estado. Su HP roza el 0. Acto seguido, el último adversario cae y Mimori sube de nivel de nuevo. Por ende, Parálisis se refuerza y se desbloquea una técnica inédita. Aún así, decide inspeccionarla más tarde y reunirse primero con los suyos, aunque los brazos le pesan por el esfuerzo. Mientras tanto, Eve recuerda cómo él intentó rehacerse como un humano normal, tras escapar de un hogar abusivo, y comprende que si no hubiese forjado ese temple, ya se habría quebrado ante las
atrocidades de este mundo. Luego Seras inicia charla ligera y le pregunta la edad. Mimori responde que tiene 17 y ella se sorprende al constatar que es menor que ella. De inmediato añade que apenas cuenta 19, por lo tanto admite que siempre lo imaginó alrededor de 20 por su calma y madurez. Mimori replica si a partir de ahora lo tratará como a un joven, pero Seras sostiene que, más allá de los años, él seguirá siendo el maestro al que sirve. A continuación, Mimori intenta descifrar la sensación suave que permanece en sus labios. Advierte a Seras inquieta, la adormece con sutileza y entiende por fin que lo besó creyéndolo dormido. Sin embargo, su inquietud persiste. No desea que el arco romántico arranque antes de culminar su venganza. Después, el siguiente movimiento, el descenso del túnel, los conduce a una puerta que responde al maná vertido en un cristal. Mimori comienza a alimentarlo, y entre tanto repara en que la bruja prohibida ha dispuesto un acceso casi evidente. Aún así mantiene la guardia. Entonces el umbral se abre hacia una pradera subterránea inmensa, tapizada de flores silvestres. Sorprendentemente, un cielo brilla sobre sus cabezas pese a hallarse bajo tierra, y un viento suave recorre la llanura. Al fondo, excavada en la roca, se alza una mansión solitaria que espera, silenciosa, como si contuviera las respuestas. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.